Buenas tardes. El fenómeno de Milei, su triunfo, tiene un carácter contradictorio. Por un lado, presupone un consenso en torno a la necesidad del ajuste, claro que no general, sino orientado a lo que se percibe como privilegios, y esto está sintetizado en lo que se llama la casta, es decir, que el ajuste caiga sobre la política. Y también de una política que ordene, que resuelva la crisis y le ponga fin a una década de inestabilidad e inflación. Pero por el otro se apoya en un hartazgo social, en el repudio a los políticos tradicionales, en una voluntad disruptiva que está convencida que existe un sistema que debe ser destruido porque esa es la razón de la crisis. Ese sistema se identifica con el populismo, con el discurso progresista. Este doble carácter de la base de Milei, sin embargo, tiende a coincidir en un punto. La situación actual es insostenible y hay que cambiar de raíz. Esto es importante porque si el gobierno de Milei no puede controlar el ajuste de shock, si la estabilización tardara en llegar, y en lugar de medidas disruptivas se repiten fórmulas que ya fracasaron, como endeudarse a gran escala, ¿qué pasará con esas fracciones? ¿Acaso se pueden radicalizar aún más? Esas son preguntas que veremos en el próximo tiempo. Por lo demás, todo indica que Milei se encamina a personificar el ciclo nuevo, un ajuste de shock que baje el gasto público sin descartar la posibilidad de que tome la forma de una devaluación brusca para licuar salario, gasto público y deuda, que implicará además pasar del peso sobrevaluado al peso subvaluado, que ustedes lo van a encontrar en los medios como tipo de cambio alto. Esto limitará las importaciones, el consumo y otorgará centralidad a las exportaciones con vistas a acumular dólares para estabilizar la economía, pagar los intereses de la deuda con los bonistas para volver a endeudarse y financiar de esa manera el retorno al esquema del peso sobrevaluado, que es uno de los mecanismos por los cuales el agro transfiere recursos al capital industrial. Es decir, el ciclo nuevo a priori se sostendrá vía endeudamiento público externo. O sea, como dijimos hace unos meses, el ciclo que comienza será similar al de la dictadura y el menemismo. Pero de nuevo, no porque ello responda a un plan maligno de agentes extranjeros o locales cómplices que buscan endeudarnos para someternos o saquear la nación, sino porque así funciona la estructura productiva del país. Cuando sube el precio internacional de las materias primas, es decir, crece la renta agraria, vivimos un ciclo expansivo donde crece el capital industrial, el empleo y se recupera el salario. Pero cuando los precios de las materias primas caen, es decir, cuando se contrae la renta agraria, vivimos un ciclo de contracción donde hay ajuste, cae el salario, se liquidan capitales pequeños, crece la desocupación y aparece el endeudamiento externo para sostener al capital industrial. Estos dos ciclos se repiten hace 80 años y en forma más plena hace 5 décadas, pero no implican dos modelos distintos, sino que forman la unidad del movimiento del capital en Argentina. Esto es, expresan dos momentos distintos del capital, dos formas del mismo contenido. Ahora, yendo a lo más inmediato, la salida de Ocampo y otros economistas liberales del espacio de la libertad avanza implica la caída del plan de dolarización. Tampoco habrá levantamiento del cepo cambiario en lo inmediato, ni privatización de la salud ni de la educación. Además, ingresa Osvaldo Giordano, exministro de Finanzas del peronista Juan Schiaretti, para presidir la ANSES. Se habla de que Daniel Scioli ocuparía alguna cartera en el gobierno o al menos funcionaría como vínculo entre Lula y Milei para limar las asperezas que vimos durante la campaña. También que Randazzo o Miguel Ángel Pichetto son los candidatos para presidir la Cámara de Diputados y la bancada de la Libertad Avanza. Esto es, tal como habíamos anticipado en la columna de agosto, el gobierno de Milei, entre comillas, se vuelve peronista. Luego, la designación de Luis Caputo como ministro de Economía, alguien cuya formación específica es en finanzas y no en macroeconomía, señalan dos cosas. La primera, que es un ministro de transición, que su prioridad, aparentemente, sería desarmar la bomba de las LELIC tomando deuda y hacer el ajuste fiscal del 5% del PBI, que en principio sería por la quita de subsidios económicos, es decir, aumento de tarifas, el corte de transferencias a las provincias y el recorte en gastos de capital, o sea, la reducción de la obra pública que preanuncia la expansión de la desocupación. Esto es, Caputo será el Herman González,
el Remelesnikov de este gobierno. Hará el trabajo sucio para que luego venga un Caballo, un Lavagna para estabilizar. El panorama para la clase obrera, como era de esperar, luce bastante oscuro, sobre todo para la fracción estatal, en especial los precarizados como aquellos que están contratados con planta transitoria. Por tanto, ante la posibilidad del crecimiento de la desocupación o la amenaza contra los puestos de trabajo, las fracciones obreras que hasta ahora se mostraron más bien pasivas durante el gobierno de Alberto, en especial las nucleadas en los sindicatos tradicionales, probablemente se vuelquen a la lucha. Es decir, vamos hacia un momento de crecimiento de la conflictividad social y de radicalización de las fuerzas políticas donde estas fracciones obreras se expresan, desde los sindicatos estatales y privados hasta incluso alguna fracción del propio peronismo. Si este escenario sucede, por tanto, la izquierda, en el mejor de los casos, renovará su ilusión de radicalizar a estos sectores en lucha, demostrar que las direcciones traicionan y quizás hasta de unificar las demandas económicas con las políticas. Sin embargo, el problema ahí será que el contenido de esas luchas, tanto si es en defensa de los puestos de trabajo o contra el ajuste, no trasciende el reformismo. Esto no significa que no sea necesario dar esa lucha, obviamente. Nomás afirmamos que no hay potencia revolucionaria en ese tipo de luchas. Incluso, dado que además se enfatizará que el ajuste o la desocupación responde a una política particular, en este caso la neoliberal, en lugar de explicar que la causa es el propio funcionamiento del capital en Argentina, esto, provocará inevitablemente la reproducción de la idea de que es el peronismo la fuerza política necesaria tanto para enfrentar el ajuste como para revertirlo. El problema no es la lucha. El problema es cómo pasamos de un estado pasivo y de resistencia, de solo pensar en defender el salario, a pensar en cómo nos hacemos cargo nosotros de la producción social, de la organización de la vida social. De esta manera, como pasó en 2017, como pasó en 2019, seguir el camino que parecen haber empezado muchos en la izquierda, lleva inevitablemente a cometer la misma falla que se cometió durante el macrismo, constituir un frente de hecho con el peronismo, es decir, el frente anti-Milei, para enfrentar el ajuste, no más para que el peronismo luego retorne como la salvación y aparezca otra vez la consigna de al 2027. Sin embargo, acá hay que explicar que la necesidad del ajuste de shock es producto también de la política que realizó el propio peronismo, porque este es el capital. Y también hay que explicar que es justamente de la mano del peronismo que pasamos de creer que en 2019 volvía el asado a quizás, ojalá me equivoque, en 2027 plantear que vuelva la polenta. A este abismo, a esta pobreza, también nos trajo el peronismo, sobre todo el peronismo. Por lo tanto, nuestra tarea debe ser apuntar a la reflexión, la construcción, la organización y la intervención con este tipo de premisas. Primero, con el peronismo no vamos ni a la esquina. Segundo, organizarnos en torno a un polo político que desarrolle o plantee la necesidad de que los obreros tomemos en nuestras manos nuestro propio destino, donde nos volvamos sujetos de nuestra propia vida social, donde nos atrevamos a poner un pie en el futuro. Ahora es cuando. Para comunicarte con la Caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.